¿Pueden votar? Sí, ya abierto el sistema. Y así nos evitamos el de viva voz. Los que no hayan votado, por favor. Sí, ya abierto el sistema. 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8. ¿Sí? Solo tenemos un voto y no fue a él. Ok. Listo. ¿Están votando? Sí. Está abierto todavía. Ya no, ya se cerró. ¿Ya se cerró? ¿Están ceros? No, se cierra con su voz, diputada. Se cierra con su voz. Usted es la que manda. Ok. ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Cerramos o no? ¿Nadie más? Pregunte usted. Nadie más falta de votar. ¿Alguien más falta de votar? Sí, el diputado Cordero, está abierto el sistema. A favor. Está abierto el sistema, aún está abierto el sistema. Los que falten de votar, por favor, a través del sistema electrónico, y así nos ahorramos lo de viva voz. Muy bien. Ciérrese la votación. Cierres el sistema electrónico. Se pregunta si hubo algún diputado o diputada que no haya votado. Bien. 77 a favor. 77 a favor, 3 en contra 3 abstenciones. y 3 abstenciones. Mayoría por el sí. Aprobado por mayoría calificada, incorpórese al cuerpo del artículo. Informo a la Asamblea que la reserva presentada por el diputado Eric Flores Cervantes ha sido retirada. Por lo tanto, pasamos a desahogar la última reserva de la diputada Elvira Daniel Cabaz al apartado D, fracción tercera del artículo 26 del dictamen. Ya, es la última. Prometo ser breve. Bueno, respecto del artículo 26 en el apartado D, uno de los conceptos que discutimos ampliamente y que inclusive mencioné, ¿ya se escucha? Que inclusive mencioné cuando emití mis comentarios respecto del artículo que seguimos discutiendo, es que parecía falta de técnica jurídica establecer porcentajes en la Constitución. El artículo 26 en su fracción tercera del apartado D dice: del presupuesto que el Congreso local le autorice en el correspondiente decreto de presupuesto de egresos, cada una de las alcaldías deberá destinar, y como está hoy suscrito, dice, al menos el 22% a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que las alcaldías ejerza con cargo al fondo referido en la fracción tercera de este artículo. Y sigue diciendo que la Auditoría Superior debe fiscalizar el cumplimiento de ese apartado. Yo me pregunto qué pasará dentro de 20 años cuando supongamos que las alcaldías ya tienen la mayor parte de su infraestructura construida. ¿Van a seguir destinando el 22% si ya no tendrían que hacerlo? Por eso creo que el porcentaje a destinarse anualmente deberá estar contenido en el plan general y en la ley que regule la materia, y que lo que tendría que decir es: del presupuesto que el Congreso local les autorice en el correspondiente decreto de presupuestos, cada una de las alcaldías deberá destinar prioritariamente, sin decir un porcentaje, recursos a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano, servicios públicos, etcétera, etcétera. En la comisión este fue uno de los temas que más tiempo nos tomó, porque entiendo la preocupación que tenemos todos de que efectivamente se destinen los recursos a los que tienen que ir, y que las alcaldías deben de satisfacer las necesidades de sus habitantes, y que infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos son de la mayor demanda que hay en las alcaldías. Inclusive en este caso debo decir
que con esta preocupación en mente se aprobó un transitorio de que esta disposición entrara en vigor de forma paulatina, y no lo vamos a ver hoy porque no es motivo de transitorios la discusión y aprobación de hoy. Pero no quiero dejar de mencionar, aunque conozco el sentir de muchos, no quiero dejar de mencionar que ponerle porcentajes a la Constitución no es correcto. Una carta magna, una ley fundamental, no debe establecer porcentajes, y por eso sí los invito a que repensemos el concepto del 22% por prioritariamente. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputada. Dígame, diputado Cárdenas, ¿con qué objeto? Él acepta. ¿Acepta la Siempre pregunta? de usted y de cualquiera. Le tiene que decir al presidente, se la acepta, no al diputado Cárdenas. ¿Acepta usted la con pregunta? mucho gusto. Gracias, Muy bien, Elvira. Gracias, adelante. diputada Elvira Daniel. Sí, simplemente, Elvira, para ilustración del Pleno, para los que no estábamos prestando la suficiente atención, si nos puedes leer cómo dice la propuesta, qué es lo que propones exactamente. Como viene el texto, quiero hacer la comparación entre uno y otro. El texto dice, de la autonomía del ejercicio presupuestal, en la fracción tercera, uno de los párrafos, y no sé cuál porque no lo suscribí todo, dice, del presupuesto que el Congreso local les autorice en el correspondiente decreto de presupuesto de egresos, cada una de las alcaldías deberá destinar, y dice el dictamen, al menos el 22% a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, etcétera. La propuesta que estoy haciendo o que estamos haciendo desde Morena, no es mía, es de nuestro grupo, es de la autonomía, etcétera, del presupuesto que el Congreso local les autorice en el correspondiente decreto de presupuesto de egresos, cada una de las alcaldías deberá destinar prioritariamente, como prioridad, porque es su función como alcaldía, atender las necesidades de equipamiento urbano, de infraestructura y de servicios públicos. Es de hecho la razón de ser de una alcaldía de muchas formas. Prioritariamente recursos a proyectos de inversión, infraestructura, equipamiento urbano, servicios públicos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Someta la Secretaría a consideración de esta Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Elvira Daniel. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva planteada. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarse. Gracias. Los que estén por la negativa, hay duda en el resultado. Ábrase el sistema rápido 3 minutos para corroborar el sentido de la votación de la mayoría de la Asamblea, para ver si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Elvira Daniel. ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para emitir el voto. Se abre nuevamente el tablero electrónico de votaciones en esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En esta ocasión, debido a que hubo dudas sobre el sentido del voto respecto a si se aceptaba o no la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena. Hasta el momento, 22 votos en contra, 15 a favor de que se someta a discusión esta iniciativa de Morena, que entre otras cosas estipula que el presupuesto de cada una de las alcaldías deberá destinar recursos prioritariamente a proyectos como infraestructura, equipamiento urbano, entre otros. Ese es el sentido de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena, que será sometida a discusión en dado caso de que así lo decida el Pleno al término de la votación a través de tablero electrónico.
Hasta el momento, 31 votos en contra de que se someta a discusión, 29 votos a favor. Aún queda algún tiempo en el tablero para que las y los constituyentes emitan su voto respecto a este tema. Les recuerdo que estamos en la discusión de las reservas al artículo 26 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta precisamente, así lo anunció el presidente de la mesa directiva, el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, es la última reserva a este artículo 26 que ha tenido un largo debate por parte de las y los constituyentes. Hasta el momento 41 votos en contra, 42 en contra, 32 a favor de que se someta a discusión esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena. Aún queda tiempo para que las y los legisladores decidan el sentido de su voto respecto a si se discute o no esta reserva. Mientras tanto, déjenme platicarle algunos puntos respecto al artículo 26, que ya fue aprobado en lo general y ahora está la discusión en lo particular. ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Está abierto el